corresponde ahora analizar la forma o el esquema de determinación y liquidación del impuesto para las personas físicas y sucesiones indivisas. Dijimos que el objeto tenía la particularidad de estar dividido, separado en categorías, incluso a partir de la reforma de 2017, incluso antes también, el impuesto a las ganancias pasó a tener una faceta, una faz cedular. La imposición a la renta o a las ganancias tiene normalmente o puede tener normalmente dos esquemas, uno cedular y uno global. En el cedular, determinadas ganancias agrupadas en función a características o naturalezas propias tributan de una forma específica y diferente al resto. En el esquema global, todas las ganancias quedan atrapadas en una bolsa y tributan todas en función al mismo esquema o al mismo nivel de imposición. Nosotros veíamos que en el impuesto a las ganancias tenía personas humanas, siempre hablando de personas humanas, tenía una faz o una faceta cedular, que después se convertía en global. Eso se mantiene y se le incorpora una parte netamente cedular. Entonces, vamos a tratar de explicar esto en un esquema general. Un sujeto, una persona humana, puede tener entonces, como vimos, ganancias de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta categoría. Será primera si son rentas del suelo, segunda, rentas de capital, excepto las que sean consideradas cedulares, netamente cedulares. Tercera categoría, las rentas de las empresas. Y cuarta categoría, rentas del trabajo personal. Esas rentas están enumeradas, como vimos, en los artículos 44-47, 48-52, 53-54 y en el 82 y 111 de la ley. Están enunciadas las ganancias que cabe imputar en cada una de las categorías. Ese elemento objetivo se tiene que complementar con el elemento temporal del impuesto que está previsto de manera general en el artículo 24 de la ley. Y en el 24 de la ley, aparte de definirme que para estos sujetos, personas humanas, el ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, también me define qué ganancias yo tengo que imputar cada año. Entonces, el principio para la primera categoría es el principio de lo devengado. Entonces, las ganancias devengadas se imputarán al ejercicio fiscal. Para la segunda categoría es el principio criterio del percibido. Para la tercera, el devengado. Y para la cuarta, el percibido. Bien, entonces ya vimos que ahí la ley separó en categorías, usó el mecanismo cedular. ¿Por qué? Porque ya el tratamiento de la imputación es diferente. Como esto es un impuesto a las ganancias, lo que está enumerado en los artículos 44 a 47, 48, 52 y sucesivos son ingresos, con lo cual para determinar la ganancia uno tiene que considerar las deducciones. En la ley se llaman deducciones y no gastos. Eso está previsto de manera general y para todas las categorías en los artículos 23 y 83. 23 me va a decir que para a la ganancia bruta, es decir, al ingreso, hay que restarle los gastos. Y el 83 me va a definir que es gasto necesario y por lo tanto deducible. A su vez está reglamentado en el 187. Ese como principio general. Además, la ley me define puntualmente cuáles son aquellas deducciones admitidas en todas las categorías en los artículos 86 al 88. Y finalmente me dice qué deducciones son especiales en cada una de las categorías. La única categoría que no tiene deducciones especiales es la cuarta categoría. Se maneja directamente
cuarta categoría, en materia de deducciones, se maneja exclusivamente con el artículo 83, la definición general de deducción, todos los gastos necesarios para obtener o mantener ganancias grabadas. Pues el decreto reglamentario me dice que si existiera quebranto dentro de una operación en una categoría, se compensa ese quebranto dentro de la misma categoría. Por ejemplo, si tengo un inmueble que genera quebranto y un inmueble que genera ganancia en la primera categoría, los compenso. A su vez, si toda una categoría me da pérdida, me da quebranto, ese quebranto, salvo que sea considerado específico, ese quebranto, que está definido en el artículo 25 de la ley, ese quebranto va a ser compensable con con las ganancias del resto de las categorías, siguiendo una regla. Primero se compensan las ganancias de la primera, después se compensan las ganancias de la segunda, después se compensa la ganancia de la tercera y finalmente la cuarta, sucesivamente. Hasta ahí el impuesto es cedular, porque tenemos 4 categorías, con resultados o ganancias que en principio no se mezclaron, salvo que en alguno hubiera quebranto. Para pasar a la siguiente etapa, previa a la determinación, la ley del impuesto estableció un esquema que del cedular pasa a global. ¿Por qué? Porque se suman todas las ganancias de todas las categorías, de la primera a la cuarta, salvo lo que sea considerado cedular. Entonces, obtenida la ganancia de las 4 categorías, el legislador pasó a enunciar deducciones. Estas deducciones están explicitadas así, o sea, se deducen del total de las categorías. ¿Por qué? Porque son deducciones que no están vinculadas con una categoría en particular. Y además de eso, si nos fijamos bien, inclusive hasta pueden ser deducciones que no cumplen con la condición de que sean ganancias necesarias para obtener, mantener o conservar ganancias grabadas. Entonces, estas erogaciones, estos gastos pueden incluso llegar a no ser necesarios, o sea, a no cumplir con la definición del artículo 83, pero aún así son deducibles. ¿Por qué? Porque el legislador lo previó, simplemente así. Y encima, como no están vinculadas a ninguna categoría, el principio o criterio de imputación para estas deducciones es el percibido. Y así tenemos los gastos de sepelio, todas las deducciones del artículo 85, con excepción de los incisos C, G y H en su segundo párrafo, el servicio doméstico, con la aclaración de que tiene un tope. El tope es el equivalente al mínimo no imponible, y la condición es que el empleado de casa particular esté registrado, se le hayan pagado los aportes y se cuente con los recibos firmados. Una vez que se dedujo todo eso, llegamos a un subtotal, a una ganancia neta, pero antes del artículo 85, incisos C, G y H. ¿Por qué? Porque el artículo 85, incisos C, G y H, tiene la particularidad de que tienen topes especiales. Entonces, las donaciones, que como vemos no están vinculadas a la obtención de una ganancia, pero son deducibles, porque así lo dijo el legislador en el artículo 85, inciso C, la medicina prepaga y los gastos médicos, que podrían no ser considerados deducción admitida conforme a la definición del artículo 85, inciso C, y lo que se dispone como mínimo no imponible, podrían no ser deducidas, pero lo son porque están previstas en el artículo 85, pero tienen la particularidad de tener un tope especial. ¿Cuál es ese tope especial? Y la deducción no puede superar el 5% de la ganancia neta antes del inciso C, G y H. Después vamos a ver puntualmente cada una de las deducciones del artículo 85 cuando hacemos los prácticos, pero acá simplemente estamos viendo un esquema general. Aquí podría tener un quebranto acumulado de ejercicios anteriores y vendría la deducción y obtengo así una ganancia neta antes de las deducciones de carácter personal del artículo 30 de la ley. Las deducciones personales del artículo 30 de la ley son el mínimo no imponible,
después va a ser analizado en profundidad, las cargas de familia y una deducción especial que son para sujetos de tercera, algunos de los sujetos de tercera y los sujetos de cuarta. Una vez que yo hago estas deducciones, si tuviera, cabe aclarar que estas deducciones no generan quebranto ni lo incrementan, entonces si tuviera ganancia después de deducir estos conceptos, tendría en definitiva la ganancia sujeta a impuesto a la que le aplicaría la escala progresiva del artículo 94 de la ley, que en realidad fue variando, se fue actualizando. Esta es antigua, pero los valores, ¿no? Pero la escala funciona así. En función a una mayor cantidad de resultado de ganancia neta sujeta a impuesto, la alícuota a aplicar es mayor. Contra el impuesto determinado se le restan las retenciones, anticipos y otros pagos a cuenta y determinamos el saldo a ingresar. Entonces, en este esquema el impuesto es cedular hasta que se determinan las ganancias de las 4 categorías y se convierte en global porque se suman las 4 categorías y se empiezan a hacer deducciones previstas en la propia ley. Deducciones generales y deducciones personales. Y de ahí toda la ganancia va a una escala progresiva. La excepción está dada por el impuesto cedular que se aplica sobre rendimiento de colocaciones financieras, operaciones de venta de títulos, valores, acciones, dividendos y ventas de inmuebles. En ese caso, cada una de esas ganancias se considera por separado y se le aplica una alícuota proporcional que puede ser del 5 o del 15. Siempre se determina la ganancia en función a los ingresos y los costos o gastos directos e indirectos vinculados con la operación. En este caso no se le aplican las deducciones del artículo 85 porque es impuesto cedular y va por separado o por fuera. Y lo único que se tiene es una deducción especial que está prevista en el artículo 100, pero exclusivamente para los intereses y los resultados provenientes de venta de títulos públicos. Los dividendos y las operaciones con inmuebles, por ejemplo, y las ventas de acciones tampoco tienen la deducción especial. Entonces, a la ganancia así determinada se le aplica la alícuota del 5 al 15, dependiendo de en qué situación nos encontramos. Entonces nosotros tenemos un esquema partido desdoblado para la determinación del impuesto. Inclusive en los aplicativos de AFIP hay una declaración jurada para impuesto cedular. En realidad hay una declaración jurada para impuesto cedular por inmueble, hay una declaración jurada para impuesto cedular sobre colocaciones financieras. Y hay otra declaración jurada global donde se determinan las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta, excepto cedulares. La ganancia cedular se incorpora después en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales que vamos a ir viendo más adelante.